Bueno, el tema con el cual estoy hoy día acá tratando de compartir un poco con ustedes, justamente es tanatología para niños, niñas y sus familias. Y vamos a hacer un poco, ya que estamos en este entorno de aprendizaje, de conocimientos, de interacción e intercambio de experiencias y en el área académica. Vamos a iniciar de pronto, para hablar de tanatología, tenemos que hablar un poco de vida, cómo se conforma, cuál es el origen, cómo se da, ¿ok? A grosso modo, en las etapas de la infancia está el periodo intrauterino, el periodo neonatal, la etapa postnatal, la etapa de primera infancia, etapa preescolar y la etapa escolar, que es, de pronto, consideramos niñez desde el momento del nacimiento, pero hay un previo, ¿no? Que es la formación de una nueva vida, de un nuevo ser humano, y en las condiciones en las que se está desarrollando y en las condiciones que va a llegar a este plano terrenal, material en el cual nosotros vivimos. Estos comienzos, estas semanas de gestación son fundamentales porque no solo se va conformando de pronto lo que es el ADN o los rasgos genéticos que puedan existir, obviamente, a la llegada o nacimiento de un nuevo ser, sino que también se transmiten en estos códigos genéticos, ¿verdad? Em, Toda la esencia de pronto de lo que pueda hacer la madre, de lo que pueda hacer el padre, los progenitores, también con ciertas características y o vulnerabilidades eh, falladas, alteradas de pronto, así como vamos heredando rasgos físicos, también vamos heredando y se va transmitiendo de pronto a través de la genética otro tipo de situaciones quizá un poco complejas, adversas o complicadas en el proceso de formación de una nueva vida. Ya en la etapa neonatal, la postnatal, obviamente estos cambios físicos, psicológicos, emocionales, es decir, tenemos un sistema nervioso central que es el primero que se va formando en todo proceso de vida. Y este cerebro es el que de cierta forma también va a involucrar y va a tener una participación muy importante en el desarrollo de la vida de todas las personas. Voy a tomar un poco el modelo de Piaget, quien habla y hace un estudio, obviamente, del desarrollo de la niñez. ¿Ok? Em, Vemos que Piaget, bueno, propone 4 etapas. La etapa sensoriomotora, donde indica que de 0 a 2 años, el niño va a utilizar los sentidos, aptitudes motoras para poder entender el mundo. No hay un pensamiento conceptual o reflexivo, hay un objeto que es conocido en términos de lo que el niño puede hacer. Principales adquisiciones es que el niño aprende que un objeto todavía existe cuando no está a la vista, hay una permanencia del objeto y empieza a utilizar acciones tanto mentales como físicas, pero no de elaboración compleja en cuanto a pensamiento y razonamiento, porque el cerebro está todavía en proceso de desarrollo. Hay una madurez paulatina y progresiva en cada etapa. Y una etapa va a llevar a la otra. No podemos saltar de pronto de que en esta etapa haya un lenguaje de comprensión clara. Ya esta segunda etapa es el periodo preoperacional que va de 2 a 6 años, donde Piaget nos indica que el niño va a utilizar un pensamiento simbólico, va a incluir el lenguaje para entender el mundo. A veces el pensamiento del niño es egocéntrico. ¿Eso qué significa? El niño no tiene la capacidad de pronto de tener un razonamiento o un proceso de razonamiento resiliente, no va a ser empático de pronto ni solidario, ¿no?
porque está ahorita en este proceso de descubrir el mundo, ¿sí? Que hace que el niño entienda el mundo desde una perspectiva única y suya. Después va a existir en cuanto a las principales adquisiciones. Perdón, permítanme un momento, por favor. Sí, licenciada, gracias. Mil disculpas. Les decía, estas principales adquisiciones es al aplicar, obviamente, estas aptitudes lógicas. Los niños van a aprender a comprender conceptos básicos de conservación y el número y la clasificación. Es decir, de pronto subir, bajar, derecha, izquierda, traer, llevar, cosas de pronto que las van desarrollando con el tiempo y adquieren cierto tipo de habilidades, pero que aún todavía no las han incluido ni incorporado en procesos cognitivos a nivel de funciones superiores cerebrales. Estamos hablando de 2 a 6 años. Ya en la tercera etapa nos situamos dentro de lo que son el periodo de operaciones concretas. En ese sentido, el niño va a entender, va a aplicar operaciones lógicas de 7 a 12 años. Estamos diciendo que aproximadamente desde el nacimiento hasta los 7 años, el cerebro ya logra tener un grado de maduración. Es decir, está preparado para operaciones lógicas, principios para ayudar a interpretar experiencias objetivas, racionalmente en un lugar de intuitivamente como lo hacían antes, ¿no? ¿Qué significa? En esta etapa, a los niños, a las niñas en etapa escolar, se les empieza a enseñar ya matemáticas un poco más complejas, ya no solamente hacen copia de pronto de textos o de fábulas, sino les hacen lectura de comprensión, tienen que hacer de pronto elaborar un cuento, hacer un resumen de un cuento, lo más básico posible, porque el cerebro ya en este proceso de maduración nos indica que ya se están aplicando de pronto estas operaciones de razonamiento. Se empieza a activar de cierta forma, no con una técnica muy específica, pero ya se empieza a activar las funciones superiores cerebrales. Una de las principales adquisiciones al aplicar las aptitudes lógicas es que los niños van a aprender a comprender conceptos básicos de conservación, el número de clasificación y otras muchas ideas científicas probablemente. En esta etapa, si bien enseñamos a los niños más pequeños, de acuerdo a su etapa de desarrollo, a llevar el plato, a lavaplatos de pronto, levantar sus cosas, guardar, ordenar, en esta etapa entienden que el orden y la limpieza son importantes para la subsistencia, si vale el término, que antes no lo integraban por el proceso de desarrollo del cerebro. Ahora ya entienden que tiene un significado y una razón de ser. Empiezan a comprender de mejor forma también ciertas situaciones, ya identifican con claridad de pronto qué es lo que pasa a su alrededor de una forma más consciente. Y ya la última etapa que nos propone Piaget es el periodo de las operaciones formales que va de los 12 años, es decir, preadolescencia hacia adelante. Nos indica que el adolescente o ya posterior adulto va a ser capaz de pensar sobre eh, las abstracciones, conceptos hipotéticos, es capaz de especular mentalmente sobre lo real y lo posible. Es decir, hay un proceso de introspección, de reflexión, de analogía, de cuestionamiento. Dentro de las principales adquisiciones está el tema ético, político, social, moral, que hace más interesante e involucra más al adolescente a medida que se hace capaz de desarrollar un enfoque más amplio y teórico sobre la experiencia. Es decir, todo lo que se ha ido transmitiendo desde la familia, que aparentemente es el primer vínculo de socialización del niño en un entorno de pronto que debería ser socioprotectivo, ¿ya? Es donde empiezan a aplicar obviamente el tema de los valores,
cómo se forma de pronto estas estructuras familiares. Esto en cuanto a los procesos de desarrollo del niño, niña y adolescente. Ya dentro de lo que pueda implicar un poco la madurez cerebral, existen, bueno, 4 principios, según Gesbin, sobre la maduración cerebral. La velocidad del desarrollo normal es diferente en un niño a otro. El desarrollo tiene como base la maduración del sistema nervioso. La velocidad de la maduración va a cambiar dependiendo de la etapa y el desarrollo no es paralelo al crecimiento. Aquí, ¿qué estamos hablando? Que cada persona, cada ser, cada individuo es único, es particular y también tiene su peculiaridad, ¿sí? Porque no todos los niños, niñas, van a un ritmo igualitario, sino obviamente estos centros educativos no propondrían diferentes modelos de pronto que puedan adaptarse a las necesidades de los niños y de las niñas. Entonces aquí empezamos a marcar también esta diferencia, que no todos los niños están en el mismo proceso evolutivo de desarrollo físico, biológico, hasta la parte emocional y motora. Y es importante considerar esto también, que son elementos donde vamos a ver un poquito más adelante cómo convergen, cómo son importantes al momento de hablar de la muerte en los niños. Ya la definición, en este caso, que también es importante considerar y manejar, aprender un poco, recordar el concepto, ¿sí? De lo que es familia. Hemos visto un poco a grosso modo, yo no soy del área médica, pero ver las etapas del desarrollo, de pronto lo que pasa desde el proceso de nacimiento, de gestación, hasta la adolescencia. Okay. Pero también es importante considerar la definición de familia, y la Organización Mundial de la Salud nos indica que es una institución social fundamental que une a las personas vinculadas por nacimiento o por elección en un hogar y una unidad doméstica. La familia es el entorno donde se establecen por primera vez el comportamiento y las decisiones en materia de salud. Es decir, que va a depender mucho lo que les decía, ¿no? El vehículo, de pronto, que es toda la etapa de gestación, ¿cómo se están dando esas condiciones? Y cómo se va a dar ya una vez que nazca una nueva vida, un nuevo ser. Aquí vamos a ver también que es importante considerar que, como les decía, ¿no? Todo proceso de aprendizaje, enseñanza en niño varía de uno a otro, de una niña a otra niña, pero también es importante considerar los tipos de familia que existen en nuestro relacionamiento del diario vivir. Por ejemplo, existe lo que es la biparentalidad o familias nucleares, los monoparentales, unidades obviamente que quizá puedan no tener hijos, hijos con padres divorciados, relaciones homoparentales, familias adoptivas, familias compuestas y familias externas. Y esto es importante para nosotros en el área de salud al momento de abordar, obviamente, a un niño, ya sea oncológico o en etapa final de vida, porque nos va a permitir también saber de dónde está viniendo, cuál es la historia de esta persona y qué condiciones están dando también como soporte de acompañamiento hasta donde se deba acompañar, ¿no? Bowlby es otro autor que nos habla tiene una teoría muy interesante al momento de hablar sobre los estilos de crianza, que es ya el relacionamiento obviamente familiar con el niño. Ya la Organización Mundial de la Salud nos señala que en la formación de los niños, los padres deben garantizar un cuidado que promueva el mejor desarrollo posible, considerando los factores de salud física, psicosocial en sus niños. Se supone que la familia, nuevamente, ¿no? Es el primer vínculo de relacionamiento del niño con el entorno y es un espacio sobreprotector o protector en realidad, ¿no? Y depende del tipo, características, dinámica familiar,
es que se va a poder contar también y vamos a poder contar como profesionales de la salud con cierto tipo de acompañamiento y acompasamiento, psicoeducación fundamental, obviamente, para que empiecen a aprender y a conocer algunas pautas que puedan ayudar a sobrellevar diagnósticos y acompañar de la mejor forma al fin de vida. Ya Bowlby nos propone estos 4 estilos de crianza. Estilo de crianza autoritario, estilo de crianza democrático, estilo de crianza permisivo, estilo de crianza negligente. ¿Por qué es importante considerar esto y qué relación tiene con la tanatología en la niñez? Va a depender mucho de estos factores, de estos estilos de crianza para poder dar la información, comunicar, trabajar gestión emocional en los niños y en la familia. Si un niño de pronto está en un entorno, obviamente, de crianza bastante autoritario, donde los padres son inflexibles, exigentes, severos, establecen reglas, no tienen en cuenta las opiniones del niño, se puede generar obviamente un ambiente muy adultocentrista, donde se anula al niño y el adulto es aquel que toma las decisiones sin considerar al niño. En cuanto al democrático, ¿no? Esta relación cercana, amable, respetuosa, empática, establece normas, límites, brinda amor, comprensión, escuchar opiniones, va a ser mucho más llevadero poder transmitir cierto tipo de información a la familia para que pueda abordar de mejor forma con los niños y con las niñas, de una forma más transparente, eh, más allá del proceso de enfermedad, más allá del dolor que se puede estar atravesando. Estos estilos de crianza permisivos, cariñosos, amorosos, no establecen normas, límites claros y firmes, va a poder, de cierta forma, obstaculizar el proceso, no solo del diagnóstico, tratamiento o fin de vida de un niño, de un menor de edad, porque no cuenta con las herramientas y puede haber una sobreprotección, puede haber espacios de conspiración del silencio, no dar la información, negar la información, ocultar la información. Y bueno, que lamentablemente existen los estilos de crianza negligente, que es decir, no poner límites, normas, hay una afectividad ausente, no se implican en la crianza, que lamentablemente, no sé si en sus países, pero acá en Bolivia tenemos un alto riesgo de vulnerabilidad, obviamente, con personas en situación de calle, ¿sí? Con niños que sufren violencia, que viven maltrato, y que es evidente que de pronto cuando llegan a un espacio del área de salud, probablemente vienen con una historia muy marcada en sus cuerpos. No es en todos los casos, pero sí es una realidad también. Entonces ahí vamos viendo que se va rompiendo esta idea, este concepto social, histórico, cultural, tenemos que la familia es un espacio socioprotectivo. Acá en Bolivia tenemos el Código Niño, Niña y Adolescente, que es un código de protección, obviamente, al menor de edad, ¿no? Niñez y adolescencia, donde hace unos años atrás se ha modificado una parte de un artículo que antes era garantizar al niño una vida libre de violencia. Ahora se ha incorporado garantizar a la niñez y adolescencia una vida libre de violencia y felicidad, ¿no? Entonces, no es solamente no maltratar, sino que los niños también sean felices. ¿Eso qué significa? Este código, obviamente, del niño, niña y adolescente, es de cierta medida una forma de proteger al niño dentro de lo que pueda ser el hogar en espacios violentos y de alta vulnerabilidad. Imagínense esa situación añadido a un diagnóstico oncológico. Ya Bowlby nos habla justamente de estos estilos de apego, ¿no? El apego seguro, el apego ambivalente o ansioso, el apego evitativo y el apego desorganizado. En cuanto a características, nos habla que aquellos niños que van desarrollando un apego seguro
van a tener una tendencia a tener una buena relación con los demás, van a tener una adecuada autoestima, van a tener la capacidad de pronto de buscar un apoyo social. Eso ya en la vida adulta probablemente, ¿no? Pero es el camino que nos muestra en la propuesta que hace Bowlby con los tipos de apego. En el apego ansioso ambivalente, la persona llega a, ya hacia la vida adulta, si vale el término, desconfiar de extraños, ser reacio a acercarse a los demás, rupturas frecuentes, es decir, hay una inestabilidad emocional, no hay una adecuada gestión emocional. En apegos evitativos, va a existir una poca emoción en las relaciones románticas, una incapacidad para compartir pensamientos y sentimiento con otros problemas en la intimidad probablemente, no solo en un intercurso de pronto sexoafectivo, sino de relacionamiento interpersonal. Ya en el apego desorganizado, aquellas personas que están con este estilo de crianza probablemente, ya se proyecta que cuando sean un poco más grandes puede haber dificultad para formar relaciones y afectos significativos, dificultades para ver a los demás sin distorsiones significativas, conductas contradictorias. Entonces, todos estos estilos de apego, la interacción familiar, la forma en la que llegamos a este mundo, va a determinar mucho probablemente cómo podamos los adultos asumir un diagnóstico de un hijo, de una hija oncológico en etapa final y en etapa final, ¿no? Aquí vamos a ver un poco las esferas de interacción socioafectiva, donde el niño, les decía, su primer vínculo de relacionamiento es el padre, la madre, la familia. El segundo vínculo es la educación fundamental. Y después viene otros espacios, ¿no? De pronto las clases de natación, los cursos de fútbol en verano o invierno van variando. Pero es importante considerar que para el niño, el mundo, su mundo es su familia y sus amiguitos, ¿no? En el colegio. Ese es su mundo. No están en procesos de tener que asumir de pronto actividades de responsabilidad, ¿no? De un niño al cuidado de otro niño. Sus actividades son muy específicas, ¿no? De pronto levantarse, asearse, ponerse el uniforme, hacer las tareas, cumplir con ciertos deberes en casa, más otras preocupaciones por la edad y por el proceso de desarrollo cerebral, no lo van a entender. Es por eso que les cuesta, en caso, un ejemplo de maltrato, ¿no? El niño de yo quiero a mi mamá, pero mamá me pega. ¿Por qué me pega mamá? Si yo amo a mamá, ¿no? Entonces entran en estos dilemas de pronto. Y lo mismo pasa frente a un diagnóstico de una enfermedad. El niño va a entender que tiene cáncer, pero no va a entender el significado de lo que implica la palabra cáncer. Y va a seguir jugando y le va a doler y va a llorar y le vamos a dar medicina, pero va a seguir jugando, porque en su cerebro no ha madurado, ¿no? Excepto en la preadolescencia, ya hacia la infancia tardía, preadolescencia y adolescencia, no ha incorporado todavía estos procesos lógicos formales. Ya en cuanto a la función de la tanatología, nos vamos a situar que proviene de dos vocablos griegos, tánatos, que significa muerte, y logos, que es el tratado o estudio. En la mitología griega, Tánatos es la diosa de la muerte, la hija de la noche. Es el estudio disciplinario que se enfoca en disminuir el sufrimiento físico y psicológico de enfermos terminales. Nuevamente reitero, disminuir el sufrimiento físico y psicológico de enfermos terminales, en este caso de niños y niñas, en etapa final de vida. Sufrimiento, apego y aceptación de los familiares. Es decir, hacer este acompañamiento de identificar y trabajar los procesos de sufrimiento, de apego, aceptación, obviamente,
frente a la pérdida de los familiares. Ya la tanatología, mil disculpas, se define como el conocimiento científico de la muerte. Sus ritos, significados, concebidos como disciplina profesional que va a integrar a la persona como un ser biológico, social, espiritual para poder vivir en plenitud. Eso es la tanatología. Hasta acá, nuevamente haciendo una retroalimentación, hemos identificado el origen de la vida a grandes rasgos, etapas por los que atraviesan en el desarrollo, una nueva vida de un ser humano, de una ser humana, la interacción, condiciones familiares, los estilos de apego, los estilos de crianza, porque como crías vas a generar el apego, ¿no? Entonces, esa condición es fundamental para poder entrar a este tema que es el que nos reúne hoy día, que es la tanatología, que es este conocimiento de muerte, de ritos, significados concebidos como una disciplina profesional, donde vamos a integrar a la comunidad, a la familia, a profesionales de salud, obviamente, para poder trabajar de la mejor forma con un ser integral, ¿no? Ya lo decían en los cuidados paliativos, desde la parte física, psicológica, familiar y espiritual. Aquí nosotros vamos a, en este cuadrito de pronto, ¿sí? Identificar que aproximadamente en el niño, niña de 0 a 2 años, van a interpretar la muerte como una ausencia, ¿no? No hay un razonamiento, les decía, lógico, pero está ausente, ¿no? O sea, la muerte es ausencia. De 3 a 6 años van a interpretar y van a poder comprender de una forma simbólica lo que va a suceder con la muerte y es enseñarle el ciclo de la vida de una planta o un animal, que en la vida adulta olvidamos ese proceso tan básico que nos enseñan en colegio, ¿no? Las plantitas nacen, crecen, se reproducen y mueren, parte del ciclo natural de vida. En los humanos nacen, crecen, se reproducen, si quieren o si pueden, pero igual van a morir. Entonces todos vamos a tener un game over, una etapa final. Somos seres finitos, no somos seres inmortales. En este proceso, los estilos de alimentación, cómo nos manejamos en la vida, cómo autorregulamos nuestro estrés, cómo gestionamos nuestras emociones, la capacidad que tenemos para identificar y hablar lo que nos molesta sin lastimar, sin desbordarnos de pronto, que es gestión emocional, ¿ok? Va a permitir que podamos llevar una vida lo más sana y saneada mentalmente, psicológicamente. En este proceso, obviamente, nos hemos olvidado de esta parte básica. No tenemos comprada ni garantizada la vida eterna. Desde nuestras creencias religiosas, de pronto, hay personas que creemos en la vida después de la muerte, que sabemos que el cuerpo queda, pero el alma trasciende, ya sea desde la parte religiosa, desde los católicos, anglicanos, mormones, judíos, hasta los vikingos de pronto que creen en el Valhalla y otros en el Nirvana. O sea, vamos a un lugar donde de pronto no hay un sufrimiento físico, no hay un sufrimiento corporal, donde en la Biblia, yo soy católica, nos prometen el paraíso, ¿no? Vamos a estar felices, no vamos a pasar ninguna dificultad, tristeza, vamos a ir a un lugar, un paraíso prometido, ¿no? ¿Quién no quisiera, bajo ese precepto, aquellos que son católicos, irse ya de una vez de aquí, digamos, ¿no? Porque me están prometiendo algo. Y eso es también algo que hemos olvidado, nos hemos vuelto muy corpóreos, muy terrenales, muy de cosas materiales y físicas.
y estamos descuidando toda nuestra parte de crecimiento también espiritual que es transversal a las religiones. Ya de 7 a 11 años hay una percepción más cercana, obviamente, del verdadero significado de la muerte, ¿no? Donde el niño puede empezar a elaborar qué es lo que pueda pasar, digamos, ¿no? Em, Antes, cuando un ser querido fallecía, se velaban en las casas, ¿no? Y los niños eran parte del proceso del velorio, parte del proceso del duelo. Ahora los hemos sobreprotegido de pronto porque no sabemos y no hemos desarrollado estas estrategias tan naturales de que la vida hace la muerte y la muerte hace la vida, ¿no? Que no sabemos cómo afrontarla, nos da miedo y obviamente como que lo que no conocemos y no sabemos manejar es mejor ocultarlo, ponerlo detrás, debajo del tapete para que y tenemos esta psicología del autoengaño, si vale el término, de lo que no lo veo no me afecta, de lo que lo oculto no hace daño, ¿ok? Ya en esta etapa de la adolescencia, obviamente, se puede hablar de una forma un poco más fluida, quizá con el tema de lo que pueda ser un proceso de muerte. Su comprensión, obviamente, está en un nivel mayor, porque de acuerdo a Piaget, el cerebro en esa etapa ya ha alcanzado una madurez biológica, donde está capacitado para poder hacer inferencias, abstracciones, espacios más reflexivos, cuestionamientos. Croen nos indica que los niños menores a 2 años no han desarrollado la capacidad de comprender la muerte, pero ellos perciben a través de todos sus sentidos, por lo que la ausencia de una persona significativa, los cambios conductuales y emocionales de quienes les rodean y las modificaciones en sus rutinas los llevan a mostrar cambios en su comportamiento y sensibilidad emocional. Es decir, que como el cerebro está en proceso de desarrollo, se activa más lo que es el sistema límbico, ¿no? Gobernado por la amígdala. Entonces es por eso que los niños son más emocionales, expresan con mayor facilidad su estado de alegría y de tristeza, de enojo, de alegría, ¿no? O sea, van polarizándose porque son seres más emocionales, conectan más con su emoción que con su razonamiento. Ya Croen nos indica que de 2 a 5 años los niños van a percibir la muerte como algo reversible y no permanente. Es decir, van a pensar que la persona está dormida y que más tarde despertará para continuar haciendo sus actividades. ¿Por qué todavía está instaurado el pensamiento mágico? ¿No? Así como van jugando, matan, luego vuelve a vivir, luego vuelve a matar, de pronto en los juegos simbólicos que tienen los niños, o sea, también interpretan y perciben hacia el mundo. Ya de 6 a 9 años comienzan a percibir la muerte como algo permanente, pero que solo pasa a ancianos y a personas no cercanas. Después se conceptualiza como universal que sucede a todos los seres vivos. Ya desde esta etapa, desde esta infancia, se dan cuenta, nosotros hemos desarrollado y los niños tienen una concepción de que existe la muerte, pero uno va a morir cuando esté viejito, ¿no? No concibe que pueda pasar a etapas tempranas. Y lo mismo nosotros los adultos, ¿no? Es decir, que hasta los 6 años hay una incapacidad para realizar aquellas cosas que ya se realizaba solo, no querer dormir solo, dejar la luz encendida, mostrarse irritable. Permítame, no veo bien esto. Estas son las complicaciones en cuanto al duelo infantil. Mostrarse irritable ante situaciones en las que tiene que separarse de su familia, miedos que no le dejan realizar actividades cotidianas, no pueden dormir o entender pesadillas recurrentes que antes no tenían, no tienen ganas de hacer nada, con baja energía, se muestran tristes. Ya a partir de los 6 años, se aíslan de la familia, se cierran a la comunicación, es decir, no quieren dialogar, no quieren hablar, están, no sé si introspectivos, ¿no?
Se aíslan de compañeros, amigos, escuela, incrementa su actitud de cuidado a sus seres queridos, empiezan a protegerlos, ¿no? Se muestran ansiosos, nerviosos en actividades cotidianas, tienen mal humor, agresividad constante. Tiene problemas para dormir, existe apatía, pérdida de interés por cosas que antes le interesaban, problemas de concentración en la escuela, mostrarse irritable ante situaciones en las que tienen que separarse de su familia. Puede presentar dolores de cabeza, de estómago, dolores musculares sin explicación médica, ¿no? Entonces es importante poder considerar esto que atraviesa de pronto el niño o niña en sus procesos de duelo, desde el diagnóstico de pronto de su enfermedad. En este sentido, entonces, ¿cómo perciben la vida y la muerte? ¿Cómo perciben los niños la vida y la muerte? La van a percibir a través de nosotros, las personas adultas. Este es un extracto que he sacado del libro El duelo y luto de Marcos Gómez Sancho. He incorporado algunas cosas, pero básicamente es la esencia. Si el adulto miente como una forma de defender el sufrimiento, pensando que no hay que decirle, se va a poner triste, no va a entender, va a sufrir más, llega un momento en que el niño o la niña va a dejar de creer en el adulto, porque solo, o sea, está percibiendo y recibiendo mentiras del adulto. El negar, el que el adulto niegue la situación, el hecho, el diagnóstico y todo el proceso, ¿sí? Si el adulto se niega a esclarecer de manera verbal la muerte, no necesitamos decir, sí, vas a morir, porque su cerebro no está preparado para hacer un proceso de reflexión sobre la muerte, ¿sí? Vamos a obstaculizar el primer momento que pueda tener el niño para elaborar su duelo. Si negamos o anulamos, obviamente, para no sentir el dolor. Entonces, ¿quién siente el dolor? El adulto. El adulto que olvidó que somos seres finitos, que somos seres corpóreos, que somos seres limitados. Cuando el adulto habla con la verdad, es decir, encuentra estrategias adecuadas para transmitir información y comunicación, va a aliviar al menor y va a poder ayudar a que elabore de mejor forma su pérdida que negándola. El famoso que les decía, el adultocentrismo, ¿no? No darle información, yo decido, yo hago, yo aquí, y no está tomando en cuenta ni al menor ni a las necesidades por las cuales está atravesando esta personita. Los niños van a expresar obviamente su temor a la muerte y el adulto es el que teme afrontar el problema. A los niños les va a doler, los niños van a estar cansados, van a poder expresar su temor porque son seres muy emocionales. Están en contacto permanente más con sus sentidos que nosotros los adultos. Pero el adulto es el que va a temer afrontar el problema. Puede existir un engaño pasivo o abierto a ocultar esta información, ¿no? Cuando el adulto oculta la información, indirectamente se está generando un engaño pasivo, lo que les decía. Y algo que es importante, hay que considerar a los hijos ausentes. Porque frente a diagnósticos con algunos niños, los adultos empiezan a invisibilizar a los otros hijos se vuelven como fantasmas y poco a poco se sienten como hijos ausentes, porque todo se centra ni siquiera en el niño que está enfermo, sino en la enfermedad del niño, ni siquiera se considera al niño o niña, sino a la enfermedad. Hay una película muy bonita que trabaja mucho el dilema de bioética, de toma de decisiones, de procesos de duelo,
que se llama La decisión más difícil de Anne. Es muy interesante cómo en este tipo de estructura familiar que era convencional, papá, mamá, hijos, ¿no? Va en torno de pronto a todo lo que es la enfermedad de una de las hijas que tiene un cáncer, un diagnóstico terminal, y que la mamá entra en una permanente negación, que no considera muchas cosas. Y ahí vamos viendo cómo va cambiando la dinámica, obviamente, de familia. Muy buena para que lo puedan considerar. Ya la muerte a nivel sociohistórico, este es un aporte que yo estoy realizando, es que el ser humano ha aprendido en que la llegada de un nuevo ser, por eso no entendemos muy bien los procesos o nos cuesta entender los procesos de muerte en edad temprana, ¿sí? El ser humano ha aprendido en que la llegada de un nuevo ser augura una trayectoria larga de vida. No se consideran las vulnerabilidades con las que llega este nuevo ser, ya sea condiciones de malformaciones congénitas, vulnerabilidades heredadas, alteraciones en procesos genéticos o accidentes que puedan desencadenar de pronto alguna enfermedad. Es por ello que nos cuesta concebir que una vida puede culminar de forma tan temprana. Socialmente, culturalmente, históricamente hemos aprendido, ¿no? Que la llegada de un nuevo ser, lo que les decía, va a augurar una trayectoria y que el fin de vida es cuando seamos viejitos, viejitas. Y no estamos considerando la finitud realmente, la vulnerabilidad y fragilidad de nuestra especie como humanidad, en cualquier etapa de la vida y del desarrollo. Es por ello que nos cuesta concebir, perdón, un momento, van a disculpar. Siendo la ciencia que nos demuestra que crear vida y nacer no garantiza la misma a lo largo del tiempo. ¿Ok? Siendo la ciencia que nos demuestra que crear vida y nacer no garantiza la misma a lo largo del tiempo. Y eso es lo que de pronto en tanatología es lo que se trata de abordar, estos procesos de muerte en cualquier etapa de la vida, del desarrollo de nosotros, de nosotros. Entender que somos seres finitos, que tenemos una fecha de caducidad y de fin de vida en cualquier etapa de nuestro desarrollo. Y quizás si empezamos a tener un poco esta mirada, no solo adultocentrista y sobreprotectora de que pobre niño, no debería, entender esta fragilidad en cualquier etapa, en cualquier momento. Ahora vamos a hablar un poquito, obviamente, de esta persona que me llama mucho la atención, que es Lisbeth Quesada, ¿sí? Y Lisbeth Quesada es la fundadora de la Fundación Pro Unidad de Cuidados Paliativos de Costa Rica. Ella es médico cirujano, especialista en cuidados paliativos pediátricos, máster en cuidados paliativos por la Universidad Católica Anselmo Llorente y La Fuente, jefa y fundadora de la Clínica de Cuidados Paliativos Pediátricos en el Hospital Nacional de Niños San José, Costa Rica, defensora de habitantes de la República, profesora universitaria, fundadora de maestrías interdisciplinarias en cuidados paliativos en Costa Rica. ¿Por qué es importante, hablando de tanatología en niñez, esta persona? Porque ella es la que ha desarrollado, ¿sí?, como un decálogo sobre los derechos del niño en enfermedad terminal. Se los voy a leer a continuación. Nos indica la doctora Lisbeth en su decálogo de los derechos del niño en enfermedad terminal: tengo derecho a ser considerado una persona con derechos propios y no una propiedad de mis padres, los doctores o la sociedad. Tengo derecho a llorar, tengo derecho a no estar solo, tengo derecho a crear fantasías,
Tengo derecho a jugar porque aunque esté muriendo, sigo siendo un niño. Tengo derecho a comportarme como un adolescente. Tengo derecho a que mi dolor sea controlado desde el día de mi nacimiento. Tengo derecho a saber la verdad sobre el estado en que estoy. Mis preguntas deben ser contestadas con honestidad y verdad. Eso no significa que seamos insensibles, porque dar una información sin empatía es ser crueles. Tengo derecho a que mis necesidades sean satisfechas de manera integral. Tengo derecho a una muerte digna, rodeado de mis seres queridos, mis juguetes y mis cosas. Tengo derecho a morir en casa y no en un hospital si así lo quiero. Tengo derecho a sentir y expresar mis miedos. Tengo derecho a recibir ayuda junto con mis padres para afrontar mi muerte. Tengo derecho a sentir y expresar mis miedos. Tengo derecho a recibir ayuda junto con mis padres, bueno, nuevamente ahí, ¿no? Para afrontar. Tengo derecho a sentir enojo y frustración por mi enfermedad. Tengo derecho a no sufrir dolor cuando se llevan a cabo procesos de diagnósticos o tratamientos. Tengo derecho a no aceptar tratamientos cuando no hay cura para mi enfermedad, pero sí a recibirlos para mejorar mi calidad de vida, ¿no? Medicina curativa o medicina con intención curativa y asistencia de pronto con intención paliativa. Tengo derecho a los cuidados paliativos si así lo deseo. Tengo derecho a ser sedado en el momento de mi muerte, si así lo elijo. Tengo derecho a que mis padres entiendan que aunque los quiero mucho, naceré a una nueva vida. Dentro de algunas experiencias que me ha tocado asistir como profesional de la salud en el área de psico-oncología y cuidados paliativos, ha sido realizar abordajes a mujeres gestantes con alto riesgo obstétrico con diagnóstico por cáncer, a adolescentes con diagnósticos oncohematológicos que en su caso no han podido de pronto poder dar continuidad a sus vidas. Mujeres con diagnósticos por posibles pérdidas en proceso de gestación o interrupción, ¿no? Aparte del riesgo obstétrico que pueda comprometer a la mamá, el tener que interrumpir de pronto el proceso de gestación porque está afectando obviamente a su salud. Bebés recién nacidos con alta probabilidad de fallecimiento, que se hace el acompañamiento en estas mujeres gestantes obviamente y se va elaborando duelos anticipados. Ya para ir culminando, voy a compartir un poco este video que tiene una mirada distinta, una mirada desde el ser niño, niña, el ser vulnerable, el sentir que se preocupan por los papás, por las mamás, pero que también quieren un alivio.
A las plantitas de las de jardín, ¿verdad? Cabe considerar que el síntoma del niño y el adolescente, obviamente, bueno, el niño y el adolescente van a ser síntoma de los adultos. Y depende cómo los adultos podamos abordar y trabajar esto, nos va a poder ayudar. El adulto acompaña y acompasa de la mejor forma a los niños y a las niñas. Acompañamos desde nuestra vulnerabilidad, desde nuestra fragilidad, desde nuestros miedos, desde nuestras esperanzas, desde nuestras expectativas. Y acompasamos a partir de la necesidad de la otra persona. Estos dos nos hacen sentir la vulnerabilidad, la fragilidad y la finitud que somos nosotros como seres humanos, como seres humanas. Es por ello que tanatología pretende de pronto, de cierta forma, a procesos de psicoeducación, de poder acompañar de la mejor forma, de que puedan entender qué significa la muerte, y la muerte hacia la vida y la vida hacia la muerte. Regálense presencia, regalémonos presencia, momento, aquí, ahora. Espero que haya sido de su agrado esta propuesta de pronto desde otra mirada diferente. Muchas gracias.